106.5. Bueno, señores, Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, está con nosotros, que presentó junto con el Banco Popular su congreso Aprendo, la número 28. 28ª versión. Entonces, Darwin, vamos a ver de inmediato cuáles son, digamos, los principales hallazgos, las principales cosas que identifica este congreso. Bueno, don Julio y colegas, gracias por el espacio. Un saludo a todos los televidentes y escuchas. Efectivamente, el último fin de semana compartimos la fase presencial del 28º edición del Congreso Internacional de Educación Aprendo, cuyo nombre fue La Transformación Posible, porque allí rendimos cuenta de una experiencia que llevamos de manera silenciosa en el calendario escolar 2023-2024 de transformación efectiva de la gestión escolar. Junto con el Ministerio de Educación y con apoyo de la Presidencia de la República, trabajamos en la aplicación de un modelo educativo que con los mismos recursos, los mismos maestros, las mismas realidades, pero haciendo las cosas de manera distinta dentro de los centros, probamos que se pueden alcanzar mejores resultados. Luego de un año de gestión en este modelo y con una evaluación independiente a cargo del IDEICE y una auditoría de datos sobre esa evaluación, hoy podemos decir que los estudiantes que participaron de esa experiencia en promedio alcanzaron duplicar el nivel de logro respecto al punto de partida, tanto en lengua como en matemática, y en los mejores 10 lograron multiplicar por 8 veces ese punto de partida. Allí hay entonces un modelo y una oportunidad para escalar, porque este proyecto justamente está diseñado para que se pueda extender a más centros educativos sin incrementar ningún tipo de presupuesto. ¿En qué consiste ese modelo, Edwin, en términos específicos? Bueno, el modelo consiste básicamente, como les decía, en cambiar las formas de hacer las cosas dentro del aula, enfocar a los docentes fundamentalmente a trabajar en las competencias de lectura y matemática como base, independientemente de las áreas en las cuales el docente esté responsable de trabajar. ¿Y qué hay allí de novedoso? Primero, un componente que le llamamos inteligencia curricular. Es decir, el docente debe aprender a utilizar el currículo para efectivamente buscar que el estudiante logre adquirir la competencia, en este caso, de leer con fluidez y comprender lo que lee, o de razonamiento lógico matemático. Aparece allí la figura en excelencia de un mentor educativo, que es un profesional de la educación que estaba en el Ministerio de Educación, pero no tenía tareas asignadas de responsabilidad. Lo identificamos, lo reubicamos y lo desafiamos a que él sea el responsable de la gestión y de la calidad de ese centro educativo. Y durante el año escolar, el mentor, por comunidades de aprendizaje basadas en tecnología y también presencialmente asistiendo a la escuela, bueno, logró ser un acompañante del proceso educativo. Se reivindica también la figura del director de centro educativo como líder pedagógico comunitario, y se introduce inteligencia artificial para que los estudiantes puedan ir avanzando a su ritmo. La inteligencia artificial en educación tiene un gran potencial porque le va desafiando al estudiante, y en la medida que él demuestra resolver los desafíos que se le plantean, entonces cada vez le complejiza más el avance. ¿Le permiten a los muchachos tener sus celulares en el aula? Avanzar a su ritmo. No, celulares no. Trabajan con los dispositivos electrónicos que el Ministerio de Educación les ha... ¿Cuál es el tipo de dispositivo? Bueno, tú sabes que a nivel secundario se tienen laptops y a nivel primario se tienen tabletas. O sea, cada estudiante una laptop. Hay, exactamente. En esa muestra. Son los mismos que el Ministerio de Educación ha asignado, José. Las tabletas, tú sabes que están dirigidas más hacia el nivel primario, son cubículos que se trasladan de aula en aula, el estudiante puede trabajar con ellas, y ya a nivel secundario hay notebooks que el estudiante puede trabajar con ellos. Pero esos dispositivos tienen como propósito acelerar o retrasar el ritmo de aprendizaje para que al final del periodo todos los estudiantes logren el nivel de logro. Darwin, sí. La inteligencia artificial debe ser el mayor desafío que tenga el sistema educativo de toda parte del mundo. Ahora, la inteligencia artificial es un dispositivo, no tiene vida por sí solo. Claro. Entonces, la mayor debilidad o una de ellas que tiene el estudiante dominicano es su capacidad reflexiva, la comprensión, la lectura comprensiva, la capacidad de análisis. ¿Cómo se puede proyectar eso entonces
si ese estudiante dominicano no tiene la capacidad de profundizar en la elaboración de preguntas, en la articulación de problemas, para poder utilizar entonces esas herramientas. Entonces, ¿cómo articular eso? Esa herramienta, qué bueno que lo preguntas, me permite aclararlo. La herramienta lo que hace es, por ejemplo, le pone desafíos de lectura. Si la herramienta oye que el estudiante lee con fluidez, entonces le va poniendo textos cada vez más complejos. Si el estudiante tiene dificultad, le pone textos cada vez más sencillos. Ese es el valor que aporta la inteligencia artificial, porque permite avanzar a diferentes a generar ritmos. un hábito. Exactamente. La inteligencia artificial en sí mismo, de hecho, ni siquiera debería llamarse inteligencia artificial. Esto son algoritmos que predicen comportamiento a partir de las bases de datos que se le cargan. Exacto. Así que, pero obviamente tiene un rol importante. La figura del maestro, del mentor, del director como líder académico, la familia, que también juega un rol importante en este modelo, es parte de la esencia de hacer las cosas de manera distinta para alcanzar resultados diferentes. Sí. Darwin, ustedes hicieron, por lo menos salió en la prensa, María Elena ayer hizo una explicación sobre el trabajo que ustedes hicieron, la reunión que ustedes hicieron, muy importante. Ustedes dijeron, y salió en la prensa, en Diario Libre, que a mí me llamó la atención, las deficiencias tanto en la lectura como en las matemáticas del estudiante dominicano. Eso nos preocupó. Eso por un lado. Y por otro lado, yo quiero que tú me digas, la educación privada y la educación pública, ¿hay un abismo muy grande entre ellas? ¿Y qué se podría hacer si hay? Bueno, lo que pasa es que la educación privada es muy heterogénea en la República Dominicana. Hoy hay más de 2.800 centros. La pandemia arrasó con la educación privada y se llevó más de 850 centros que tuvieron que cerrar las puertas, y esa es una de las explicaciones también de por qué hoy tantos estudiantes presionan las matrículas del sector público. Sí, cerraron, privados que no pudieron sostenerse, que no aguantaron la situación de cierre de escuelas y tuvieron que bajar las cortinas. Esos colegios privados son como una especie de pymes. Y muchos de ellos atendían poblaciones de ingresos medios o medios bajos que no pudieron sostenerse, correcto. Así que hoy, doña Consuelo, la educación privada es muy heterogénea. Hay un grupo de centros educativos de élite, claramente, que son de extraordinario rendimiento, que sus docentes se forman, que sus directivos están preocupados por la calidad y por mantener vigencia en función de los estándares internacionales, pero hay otro conjunto que incluso tiene peor desempeño que la educación pública. Cuando la medimos como conjunto, a pesar de esa heterogeneidad, hasta le va peor que en la educación pública de manera agregada. Así que eso es un tema para reflexionar. El problema de la calidad de la educación es del sistema. Yo les comentaba de la calidad de los aprendizajes en lengua y matemática. En matemática, en el mejor nivel de desempeño de la prueba diagnóstica en 6º grado, una vez que el estudiante pasó 1000 días acumulados en la escuela, solo el 4% se ubica en el nivel mínimo satisfactorio. Solo el 4%. Dios. Es duro. Y en la última medición, que fue muestral, que por eso hay que manejarla con pinzas, 0.7 a nivel promedio nacional, menos del 1%. Darwin. En matemáticas. En matemáticas. Tenemos el enfoque de qué hacer con el estudiantado para mejorar el desarrollo cognitivo de ellos, el aprendizaje, todo esto. ¿Qué hacemos con quienes enseñan a esos estudiantes? Trabajar con ellos y apoyarlos. Esta idea del mentor es ese maestro calificado de alto nivel que puede estar cercano a esos maestros, porque ellos son víctimas también de un proceso donde no les permitieron aprender suficiente. Exactamente. Y uno no puede echar de un plumazo a 135.000 maestros. Y tú tienes una tasa de renovación anual, producto de jubilaciones o de cambio de opción laboral, de unos 4.000 educadores por año. Tú no puedes esperar a que eso cambie la realidad. Tienes que trabajar con esos maestros. Por eso este modelo de mentoría, creemos que no hay que esperar a tener un nuevo prototipo como se piensa hacer para el año 2024-2025, sino que ya puede ser una línea de política para todo el sistema. Darwin, ustedes en Educa han hecho levantamientos sobre el impacto de los abusos sexuales a estudiantes en las aulas. Mira, no hay un levantamiento como tal de este tipo. Yo siempre quiero decir primero, cuando esto se me plantea, dos cosas. Primero,
toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario en Estado de Derecho. Entonces tenemos que ser muy prudentes a la hora de juzgar. Si la justicia efectivamente califica esas acciones de lo que estamos hablando y se corrobora, el sistema tiene que operar con toda la fuerza de la ley. Además de erradicar a esas figuras del sistema educativo que eran verdaderos infiltrados, que nada tienen que ver con la imagen, con los valores y con lo que representa un educador, ¿sí? Ahora, claramente el sistema genera anticuerpos, los identifica, los expulsa, pero también hay que trabajar en la prevención de que esto no ocurra. Hay que mejorar en la medida de lo posible las herramientas de reclutamiento. Un educador debe saber sobre la materia, debe ser muy profesional, pero también hay que medir su inteligencia emocional, su escala de valores. A eso hay formas de llegar para minimizar ese riesgo. Pero siempre puede ocurrir esto en una situación del sistema educativo. Déjenme decir solo una cosita, porque la educación es muy compleja en República Dominicana y pensamos que es un sistema pequeño por las dimensiones del país, pero tú tienes entre docentes y administrativos 235.000 funcionarios. Si el ministro de Educación de turno quiere reunirlos a todos, tiene que hacer 4.5 reuniones en el Yankee Stadium porque otro espacio no tiene. Wow. ¿Sí? Si los ponemos de la mano a todos los funcionarios en línea recta, el primero en Punta Cana, el último llega a Jimaní, 270 kilómetros de personas. Wow. Entonces, esa complejidad es la que maneja el sistema. Y muchas veces estos casos aislados no necesariamente tienen que ver, y por supuesto no tienen que ver, con lo que ocurre en la mayor cantidad del sistema. Dos preguntas breves. Primero, el tema de los ninis, que en la pandemia se disparó la curva de los ninis. ¿Cómo está ahora el diagnóstico de los ninis y qué hacer con ellos? Que se revelan frente al sistema educativo y frente al sistema familiar y al Estado, por un lado. Y segundo, en el año 2013, la cooperativa de maestros, CONAMA, me contrató para hacer unas conferencias de motivación tecnológica entre los maestros. En esa oportunidad, en 2013, estamos hablando de 11 años, menos de la mitad tenían incluso correo electrónico. ¿Cómo nosotros con ese recurso humano industrial vamos a promover una educación del siglo XXI entre niños nativos digitales, que todos nacieron con una sociedad conectada? ¿Cómo vamos a hacer para actualizar los recursos humanos que tienen que llevar el tema de la enseñanza en las aulas? José, empiezo por esto último. Queda mucho por hacer, pero se ha avanzado en las competencias digitales de los maestros. Y la pandemia fue un punto de inflexión, porque los maestros tuvieron que necesariamente adoptar por obligación las tecnologías. Entonces, esa resistencia natural que había del docente a la tecnología se venció. Y hoy tenemos un magisterio mucho más entrenado en el uso de las tecnologías. Queda mucho por hacer, sin lugar a dudas. Sí. En cuanto a los nini, evidentemente también la pandemia generó esa agudización del problema. Nini, ¿cuánto invierte el sistema educativo para actualizar el profesorado en términos tecnológicos, para que un profesor pueda interactuar con un modelo de lenguaje, por ejemplo, de IA? ¿Cuánto invierte el Estado? Mira, la inversión que hoy hace el Ministerio de Educación en entrenamiento docente es 75 veces superior a cuando no había 4%. Déjame revisar el dato exacto porque no lo tengo ahora en la memoria. Pero lo que sí quiero decirles es que hoy todo proceso formativo docente integra de alguna manera la tecnología, porque hay espacios de formación a través del uso de Teams, de correos electrónicos, de uso de WhatsApp. Hay una multiplicidad de plataformas, está el portal del Ministerio de Educación, que hoy está mucho más robusto, está el libro abierto. Así que hay elementos importantes. El tema de los nini. Bueno, el tema de los nini, te decía que con la pandemia, como tú bien señalas, se agudizó y no se ha recuperado sobre todo los jóvenes del último tramo de la educación obligatoria, la asistencia de manera previo a pandemia. Allí quien está haciendo un trabajo extraordinario es el Infotep. El Infotep nosotros decimos que es el secreto mejor guardado del sistema educativo. Un saludo para el profesor.
Rafael Santos. Tiene Bueno, los códigos del siglo sí, XX. El profesor Rafael Santos, que estuvo en el Congreso Aprendo, contando una visión de la educación diferente, moderna, actualizada, está haciendo un trabajo que además de ser, digamos, disfrutado por los dominicanos dentro de fronteras, lo están también utilizando todos aquellos de la diáspora, que están hoy recibiendo formación del Infotep en diversas ciudades del mundo, más de 45 ciudades, que hoy tienen oferta del Infotep. Terminamos. Adelante. Señor Darwin Caraballo, el sistema educativo sueco, que tiene alrededor de más de 15 años, que utiliza herramientas tecnológicas como las tablets, las computadoras y todo esto, en los últimos años ha dado un giro. Otra vez. Ha dado un giro hacia los libros de texto nuevamente. Sí. Porque ellos dicen, de acuerdo a los estudios que han realizado, que han detectado un bajo nivel de aprendizaje, sobre todo en los niños en educación inicial, en educación básica. ¿Qué le parece a usted esto? Porque un país tan desarrollado que ahora echa pasos atrás, por decirlo de alguna manera, a volver a los libros de texto. Y para agregarle solamente esto, Australia acaba de legislar prohibiendo redes sociales para niños menores de 16 años. Esto es Australia ahora. Eso está bien. Correcto. Bueno, justamente en el Congreso Aprendo, que tuvo lugar el fin de semana pasado, la conferencia magistral fue a cargo del doctor Adolfo García, un experto en neurociencia. Y justamente lo que él demuestra a partir del estudio del cerebro es que cuando uno trabaja con dispositivos digitales no tienen ni el mismo nivel de recordación y no tienen el mismo nivel de fijación en la memoria. Porque, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Nuestro cerebro aprende con lo conceptual, pero con el movimiento corporal también. Mira, la mano. La danza y el movimiento son elementos didácticos que ayudan a fijar los conocimientos. Y le pongo un ejemplo, o dos ejemplos que me gusta usar de lo que él contó, porque el primero es, cuando nosotros estudiamos, muchos de nosotros nos decían que teníamos que mantenernos quietos en el aula. Y pobre del que se levantara, pobre del que se moviera en la silla. Bueno, a mí me dieron con todo lo que había en el aula. Él demuestra que por estudios científicos que cuando uno piensa en un verbo, por ejemplo, como bailar, se activa en el cerebro la zona que corresponde cuando tú efectivamente bailas. Entonces, cuando tú desarrollas un concepto asociado al movimiento corporal, eso queda fijado. El segundo ejemplo, ¿cuántas veces hemos visto a los niños pequeños decirles, no hagas morisqueta, guarda la lengua, eso no es así, no? Bueno, y nosotros lo castigamos, ¿verdad? Siempre lo hemos visto. La capacidad de gesticulación es un predictor de la capacidad lingüística que va a desarrollar el niño en el futuro. Mira qué bello. Si nosotros la limitamos, estamos limitando su desarrollo lingüístico. Entonces, estos elementos tan sencillos, hay muchos ejemplos más, y pueden ver esa conferencia en el canal de el escribir. Finalmente. Por eso tomaron esa medida de volver a los libros de texto. Sí, señor, claro que sí. No como para descartar lo tecnológico. Adelante, Virgilio. Hay una... Primero, yo quiero felicitar a Educa y siempre valoro el trabajo que hace de cara a la educación. Eso es lo que debiera ser la ADP, algo así. Pero porque el análisis no politizándolo, es verdad. Tenía que decir. Eso es lo que la ADP tiene que hacer. Estamos en una entrevista. De cara a estos, a la educación, ¿tú crees que el 4% que no se ha logrado ejecutar totalmente de la educación, ¿tú crees que es necesario seguir teniendo un 4% que no acaba de ejecutarse para la educación dominicana? Terminamos ahí. Bueno, mira, sí se ejecuta. El tema es que la ley establece que se debe asignar el 4% del Producto Interno Bruto proyectado. Entonces, como la economía se ha desempeñado mejor que las expectativas, al final del año tú tienes una ejecución de un presupuesto que nunca va a llegar a ese 4% teórico de atrás. Así que ahí hay un tema importante a tener en cuenta.
Yo creo que la ADP, que tiene nuevas autoridades o que algunos reeditan y que le enviamos un saludo y le deseamos el mayor de los éxitos, tiene que necesariamente involucrarse más allá de reivindicaciones laborales en la mejora de la calidad educativa. Bueno, pues muchas gracias a Darwin Caraballo, el director ejecutivo de Educa. Muchas gracias. Maestro, tengo una información de último minuto. Hay un señor que se llama Stephen Madera Domínguez. Sí. Este señor figuraba como director regional de Promesecal en Valverde Mao. Me dicen que este señor fue supuestamente apresado en New Jersey, supuestamente apresado. Se le acusa a este señor supuestamente, ¿verdad?, de venta y tráfico de medicamentos. Parece, dicen, que vendía medicamentos del programa. Acabo de comunicarme con una persona del programa, me dice que están procediendo a cancelar a este señor inmediatamente, pero que no están seguros de que él esté apresado. Por la información que tenemos, que supuestamente lo habían apresado a este señor. Les repito, Stephen Madera Domínguez se llama el señor. ¿En qué programa trabajaba? En el Promesecal. Promesecal. Bueno, pues gracias. Cambio y fuera.